Bueno, primero, buenas tardes. Y ya siento no ser puntual, debería empezar a las 8, bueno, 8:10. Pensaba incluso que iba a tener que empezar más tarde porque vengo de estar ahí en la presentación de la revista en la que también participo con una colaboración y bueno, pues me ha pillado las dos cosas. Lo que voy a pretender explicarles, aunque si no os importa os voy a tutear ya que estamos poquitos, es una parte de la historia de este reino, del antiguo reino de Pamplona, después llamado Reino de Navarra. Voy a intentar explicaros cómo nació, cuál fue su génesis y nos vamos a acercar hasta la época de, yo creo, el momento en el que el reino de Pamplona, aún no llamado de Navarra, alcanzó su máxima extensión, que es con la época de Sancho III el Mayor. Época que coincide con la llegada del románico y que creo que será la siguiente charla que se impartirá. Un poco hablar del románico y ya en la anterior, en la que Josécho nos deleitó, pues también hablaba un poco de ese tema. Entonces, lo que yo hoy pretendo hacer en esta charla es un poco la aproximación histórica. Ahí vemos los orígenes del reino de Navarra, el reino de Pamplona, que es su génesis, y esa época, los siglos IX al XI, fundamentalmente. Aunque yo voy a empezar a explicaros un poco los antecedentes. ¿Veis ahí? Pone visigodos y musulmanes, y luego el siglo IX, carolingios, Banu Qasi e íñigos. Y luego una pequeña aportación a la sociedad, al ambiente que había en aquella época. ¿Qué había? ¿Solo reyes? ¿O estaban todo el día luchando? ¿Qué hacían? Un poco muy somero para no dormirnos sobre el tema. Los epígrafes que os pongo ahí son un poco de las cosas que voy a hablar. Los antecedentes del reino de Pamplona yo los interpreto siempre desde la época de los visigodos, que son los que sientan un poco las bases del dominio patrimonial que luego forma el reino de Pamplona, con las familias nobiliarias que llegan al poder a controlar el reino de Pamplona. Incluso me puedo remontar al poder hispano-romano, que es el que sentó también las bases de esa, digamos, organización territorial basada en fundus, basada en villas romanas que se daban a los legionarios romanos, que después de más de 20 años de servicio, los emperadores les daban, en vez de paga de jubilación, les daban propiedades. Estos fundus nosotros hoy aún los podemos reconocer en Navarra en la toponimia, porque muchos pueblos, muchos concejos de la actual Navarra, si os dais cuenta y miréis un poco el mapa, luego a la noche os mando tarea, lo miráis, ya que soy profesor voy a mandar tarea, miréis un poco, veréis que muchos pueblecitos y pueblos terminan en ain y otros tantos terminan en ano. Esos son términos latinos que hacen referencia a la propiedad de, pues por ejemplo, Garciriain, la propiedad de García o quien sea, o Tiñano, la propiedad de. Todo eso son topónimos que nos quedan de los romanos. A partir de esa administración en fundus, en villas romanas, que no tenían por qué ser tan ricas como la de Adriano, porque los pobres legionarios, pues que serían autóctonos de estas tierras y habrían combatido en todos los límites del imperio, pues bastante tenían con que les daban una pequeña propiedad. No serían tan grandes, pero eran las bases. Y esta administración, este conglomerado de fincas de heredades, es lo que los visigodos, cuando entran para someter a otros pueblos llamados bárbaros, porque a ellos también les llamaban bárbaros, es cuando empieza a partir. Ahí empieza todo, o por lo menos yo lo interpreto así. Los visigodos podemos decir que aquí, en estas tierras y en la península, estuvieron aproximadamente entre el siglo V
y el siglo VIII después de Cristo. A raíz de la desaparición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, cuando los bárbaros entran en Roma y el jefe bárbaro Odoacro se lo quita de medio y se opone él, a partir de ahí empieza el dominio bárbaro en Europa, y aquí también empezó así. Los visigodos habían sido mandados por los emperadores a la península para someter a suevos alanos y vándalos que tiempo atrás habían penetrado como unas hordas feroces y salvajes, destruyendo todo lo que encontraban y dinamitando el sistema social romano. Este sistema basado en villas muy pacíficas, labores agrícolas, labores ganaderas, se comunicaban con calzadas romanas, iban ellos a vender sus productos a las urbes romanas, pues aquí podríamos hablar de Pompaelo, de Pamplona, de Calagurris, de Calahorra, de Santa Cara, la Cara romana, etcétera, etcétera. Y estos son los que llegan los visigodos, yo les llamo más godos, me gusta más el nombre porque suena como más gótico, más... a mí me gusta más, en suma, pero bueno, son los visigodos. Entonces, aparecen y se encuentran con esta situación de cierta anarquía. Han sido mandados por el emperador romano Honorio para intentar poner orden a lo que hay aquí. Y llegan y ponen orden, pero no se pueden imaginar que en Roma va a desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el último emperador romano. Y claro, no hay jefe, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Y vamos a crear nuestra organización, y vamos a mantener nuestra cultura, y vamos a desarrollarnos, y vamos a mezclarnos con los habitantes de aquí, y vamos a vivir. Y eso es un poco lo que ocurre con el mundo visigodo. El Imperio Romano aquí en Navarra estuvo casi medio milenio, casi 500 años, desde que allá Pompeyo en el año 75 a.C. puso a pasar el invierno a su legión ahí en una terraza fluvial en Enarga, y allá pasaron el invierno, luchó contra quien tenía que luchar, que era otro general, Sertorio, venció, y bueno, pues legionarios romanos que serían o caerían heridos o serían licenciados se quedarían, y la estructura del campamento romano permanecería, y a partir de ahí, ya después con la llegada del cristianismo, y algo muy importante, que el cristianismo hace que Pamplona sea lo que hoy es hoy, porque si no hubiese sido Pamplona sede episcopal, pues Pamplona hubiera sido otro pueblico de Navarra y poco más. Pero era sede episcopal, y la sede episcopal en aquella época, hoy también, pero en aquella época atraía mucho. Y ahí empezaron los romanos, se distribuyeron, pero bueno, el mundo romano, después de casi medio milenio, cambia, y llega los visigodos. Y os voy a leer un poco para que veáis. Después de casi medio milenio de plena inscripción en el Imperio Romano, estas tierras, este espacio entró a comienzos del siglo V en una fase de transformaciones. Sus gentes sufrieron primero el azote de las luchas por el trono imperial, porque tenemos que pensar que toda esta historia de esta época la hacen la nobleza y la hacen los reyes, pero el pueblo que vive debajo, pues a veces les da lo mismo que mande uno que mande otro. Pues ellos pasan y sobreviven. El mismo perro, pero con distinto collar, piensan muchas veces. Y la historia la escriben, pues eso, los romanos y los nobles, y los emperadores, y lo que viene después. Sus gentes, he dicho, sufrieron primero el azote de las luchas por el trono imperial, y muy poco después, el torbellino desatado por los bárbaros, estos suevos, alanos y vándalos que he comentado antes, que acababan de recorrer y devastar las provincias desde la Galia, esa región que para Julio César era la mejor de todas. En su libro La guerra de las Galias la ensalza mucho, le gustaba. También le gustaba vencer, y había vencido a los galos, Asterix y Obelix, que conocen los niños, y gracias a ello pues conocen un poco la historia y empiezan a leer.
El restablecimiento